Muy buenos días. Por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular la 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia ordena abrir e instalar la audiencia de alegatos de conclusión dentro de la causa judicial 2015-0083 contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por José Alejandro Inostroza contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN UAE. Despacho informa que ha sido designada como secretaria ad hoc para la presente diligencia a la doctora Ana María García Galeano, en quien no concurre causal de inhabilidad, incompatibilidad o parentesco con el juzgador y que le impida el ejercicio de sus funciones a cabalidad, manifestación que se entiende surtida o realizada con el desempeño de las funciones que le acaban de hacer discernidas. De otra parte, en la sala de audiencia se encuentra el señor apoderado de la parte demandante, las señoras apoderadas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En el caso de la doctora Gladys Solano González, se le reconoce personería jurídica para actuar. Igualmente aparece como abogada en sustitución la doctora Lilia Esperanza Amado Ávila, quien también podrá actuar no de manera simultánea, sino sucesiva, si fuere del caso. Reconózcasele también personería jurídica para actuar. Esta audiencia, o en la fase que nos corresponde de alegaciones de conclusión, hay que hacer dos manifestaciones previas. Una, poner en conocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la siguiente situación para que la evalúe si considera o no que de mi parte existe o no un impedimento para actuar. En primer lugar, con el doctor Mayorga nos hemos encontrado en las jornadas de Derecho Tributario de Cartagena, y pues es la segunda vez que lo hemos hecho. Hemos departido de alguna manera y compartido desde el punto de vista como colegas. Igualmente, pues en esas mismas jornadas que sucedieron entre el 11 al 13 de febrero de este año, también me encontré con la doctora Dalila, se me olvida en cada momento el Fernández, quien por cierto es de la Universidad de Externado, de la cual yo egresé. Nos conocemos desde hace bastante tiempo y también tuve la oportunidad de compartir socialmente en las jornadas del Instituto Colombiano de Derecho Tributario realizadas en Cartagena. Pongo esto en conocimiento de las partes para que si a bien lo estiman y consideran que existe lugar a un impedimento del suscrito, que por cuanto puede eventualmente afectar la imparcialidad que debo observar en el curso de este proceso, lo pongan de presente y formulen el impedimento o si a ello pues hubiere lugar. Señora apoderada, señor apoderado, bueno, empecemos por la DIAN, vamos a invertir en esta ocasión. Empecemos por la DIAN y después le concedemos el uso de la palabra al doctor Mayorga. Doctores. Respetuoso saludo para su señoría, para quienes conforman la sala y en especial para el señor apoderado de la parte demandante. Teniendo en cuenta la manifestación que efectúa su magistratura en esta oportunidad y atendiendo a las condiciones en que se presenta y cómo se plantean las circunstancias, la DIAN no encuentra elemento óbice para la realización de la audiencia, por cuanto en el ejercicio profesional del derecho efectivamente se pueden dar tipos de reunión de, como lo manifiesta el mismo señor juez, relación e intercambio de ideas en aspectos eminentemente doctrinarios, aspectos generales de interpretación de norma, aspectos de actualización, que nosotros consideramos que en ningún momento indicarían que o se vislumbraría o evidenciaría una posibilidad que se afecte la realización de las diligencias judiciales o el conocimiento de los procesos. Si bien es cierto, en las jornadas de derecho tributario a nivel nacional intervienen tanto el órgano jurisdiccional, que es el primero, lógicamente, los aspectos legislativos y lógicamente los dictronarios, igualmente podrían estar los apoderados de las partes tanto demandante como demandada,
Sin embargo, eso no es óbice para que efectivamente se pueda pregonar o se pueda reclamar la vulneración de un principio de imparcialidad frente a la actuación. Bajo esas circunstancias y en las condiciones en que se evidencia y se hace manifiesto en esta oportunidad, la DIAN no encuentra en este momento prueba alguna que permita fundamentar válidamente una causal de impedimento o recusación para relevar del conocimiento del asunto al órgano jurisdiccional en que fue radicada la competencia en virtud del reparto que se realizó en estos días. Gracias, su señoría. Gracias, doctora. Doctor Mayorga. Muy buenos días, su señoría. Buenos días, doctora Ana María. Señoras de la DIAN, buenos días. Creo que lo manifestado anteriormente por la apoderada judicial de la Administración de Impuestos es suficiente claro y comparto con ella plenamente sus argumentos en la medida en que no encuentro en ninguna manera afectado la transparencia, la idoneidad y la imparcialidad que debe gobernar la Administración de Justicia en el presente caso por un encuentro social y académico que año a año se realiza con motivo de las jornadas de derecho tributario. Por tal razón, comparto plenamente los argumentos expuestos por la parte demandada. Muchas gracias. Gracias, doctor. En consecuencia, el despacho coincide con las manifestaciones de los señores apoderados aquí presentes y no encuentra causal para declararse impedido. Pues fundamentalmente porque en el derecho tributario, pues a pesar de su alta especialización, o mejor, con ocasión de su alta especialización, es un sector donde es usual que las personas se conozcan y adicionalmente los eventos que se organizan, pues si bien son académicos, también permite a veces, en algunas ocasiones, esos encuentros ocasionales sobre los cuales evidentemente nunca se comentan los asuntos del litigio, más cuando este proceso llegó hace 20 o 25 días al despacho remitido por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Bien, continuamos. Sanamiento procesal. El despacho no observa que haya ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado. Es de precisar que el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que existía una causal de nulidad y por lo tanto remitió el proceso a este despacho. Obviamente, en principio, lo que tenía en mente dicha corporación era que se proveyera sentencia. Sin embargo, al revisar las normas del Código General del Proceso, hay que tener en cuenta dos circunstancias. La nulidad, en cuanto no sea de aquellas que son insaneables, operaría única y exclusivamente para efectos de la actuación posterior a la cual se advierta la causal de nulidad. Y de otra parte, el artículo 107 del mismo Código General del Proceso establece una nueva causal de nulidad que, si bien no está en la Ley 1437 de 2011, sí aparece allí y obedece al principio procesal de la inmediación, el cual exige que quien vaya a decidir haya oído o haya asistido a las alegaciones de conclusión. Por esa razón, el despacho, para evitar una eventual nulidad procesal, citó precisamente esta audiencia en la cual cada uno de los señores apoderados tendrá la oportunidad de alegar por 20 minutos y, si fuera del caso, pues después de vencidos ese término, el despacho proferirá la decisión o el sentido de la decisión si a ello hubiere lugar. Antes de proseguir, por supuesto, el despacho reitera que no observa causal de nulidad y por lo tanto, previo a ello, pues le concede el uso de la palabra a las partes para que manifiesten, empezando por la demandante, para que manifiesten si observa o no causal de nulidad de lo actuado entre el auto que abocó el conocimiento de este proceso y el inicio de la presente audiencia. Doctor. Muchas gracias. No observo ninguna causal de nulidad en el interregno por usted mencionado. Señora apoderada de la DIAN.
Su señoría, en ese aspecto, en horas de la tarde del día de ayer se revisó la actuación, en el cual tenemos conocimiento de la realización y fijación de la fecha de la audiencia. Teniendo en cuenta los antecedentes que se encuentran a nivel de tribunal, efectivamente encontramos que una vez realizado y evacuada audiencia inicial y etapa de alegatos por cuenta y cargo del tribunal, advierte en oportunidad muy posterior, efectivamente para agosto, la determinación e igualmente la invocación en la cual fundamenta la falta de competencia por efecto cuantía. Encontramos en ese auto dos circunstancias. Efectivamente, el señor magistrado de aquel entonces determina que con ocasión a la determinación de la cuantía de los actos administrativos objeto de control de legalidad, la cuantía es elemento determinante para fijar regla de competencia y de jurisdicción. Hace la manifestación, pero igualmente no previene, advierte, ni supera la nulidad como tal que se evidencia en ese momento. Si él no es competente para tramitar el proceso, mucho menos para admitirlo. Bajo esas circunstancias, en esa oportunidad, el órgano judicial en ese auto no efectuó ni previó los ajustes que correspondían a esa determinación. Simple y llanamente dice, no soy competente por efecto cuantía. Igualmente la señora apoderado de la parte demandante pasa un escrito en el cual advierte que si es solo por efecto cuantía, pues no tendría razón de ser el cambio de erradicación de competencia. Sin embargo, el órgano jurisdiccional mantiene esa determinación por vía de reposición y opta por enviar el expediente a órgano jurisdiccional nivel juzgado. En esos elementos que encuentra la DIAN, que con base en el artículo 207 al 209 del Código Contencioso Administrativo, efectivamente el ajuste de regla de competencia por jurisdicción y efecto cuantía necesariamente vulneraría el debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política. Consideramos que es una violación de orden sustancial y bajo estas circunstancias, tanto el órgano jurisdiccional de segunda instancia como actualmente el de conocimiento deberían o revisarían lo concerniente a en qué oportunidad se hace la afectación. Si es la afectación, es con ocasión del auto admisorio de la demanda. Por tanto, solicitaríamos la declaratoria de nulidad y el trámite incidental conforme a ley. Bajo ese precepto, bajo esas circunstancias y conforme a las anotaciones que encontramos en la radicación de la rama judicial de los diferentes estadios que ha agotado el proceso. Gracias, su señoría. Gracias, doctora. De la solicitud o del incidente de nulidad propuesto por la señora apoderada de la DIAN se le corre traslado para el ejercicio de su derecho de defensa al señor apoderado de la parte demandante. Doctor. En virtud del criterio manifestado por la apoderada de la parte demandada, considero que efectivamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tenía razón alguna, en primer lugar, para haber remitido el proceso a esta instancia judicial y, en segundo lugar, advierto que la posición que se está esgrimiendo en este momento de la nulidad desde el momento del auto admisorio de la demanda, pues ha debido tener, si guardamos consideración lógica y consecuente con la posición que, reitero, no compartí desde el mismo momento en que me remitieron el proceso a la instancia de juzgados. Si yo soy incompetente, debo ser desde el principio y no desde a mitad del proceso. Ahora, advierto que se han recaudado pruebas, se han agotado elementos importantes dentro del proceso que por economía procesal consideraría que, dada una situación, se podría llegar a presentar en que continuáramos con lo que usted manifestó, su señoría, al momento de abocar conocimiento del auto, por el cual manifesté ahorita que no tenía ninguna objeción a la actuación por usted realizada. No obstante, comparto el criterio de la administración en cuanto que si se va a tomar una decisión de anular, tiene que ser todo y no una parte de lo actuado. Bien. En la lectura del auto del 28 de agosto de 2014 en el folio 234, dice: declárase la falta de competencia por el factor funcional de este tribunal para conocer del presente proceso en razón a su cuantía. Segundo, ordénase el envío del proceso a los juzgados administrativos reparto para que continúen con el trámite de proceso de conformidad con el artículo 138 del Código General del Proceso.
El artículo 138 del Código General del Proceso dice así: cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente, pero si se hubiese dictado sentencia, esta se invalidará. La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba práctica dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla y se mantendrán las medidas cautelares practicadas. El auto que declare la nulidad indicará la actuación que debe renovarse. Sí, evidentemente pues puede haber alguna situación particular de que el honorable tribunal no hubiera señalado con la debida precisión la actuación que debiera surtirse. Entonces, pues digamos lo que queda una situación de ver qué fue lo que hasta dónde va el alcance de la decisión conforme al Código General del Proceso. Sin embargo, cuando la norma en el inciso primero, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente, pero si hubiese dictado sentencia, esta se invalidará. Entonces, lo que pasa es que el legislador del Código General del Proceso, y en este caso los civilistas, que fueron más bien los autores de esta ley, pues evidentemente han tornado una variación respecto de las normas que venían antes, desde el año de 1971 con sus reformas en el Código de Procedimiento Civil, porque fundamentalmente aquí lo que está diciendo, si el juzgador hubiera dictado sentencia y aún cae en cuenta esa causal de nulidad por falta de jurisdicción o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, pues evidentemente le dice solamente invalide la sentencia. Entonces, al decirle que solamente invalida la sentencia, pues evidentemente lo que sugiere es que lo demás está fundamentalmente vigente. Ustedes saben que hay coincidencia de este artículo 138 con la legislación del Código de Procedimiento Civil, en tanto que las pruebas conservan su validez. La pregunta era, para nosotros y para todos los presentes, era ¿desde dónde iniciamos? Entonces, si la respuesta es bien, pues aun cuando el superior hubiera dictado sentencia y pues la sentencia dejará de tener validez por esos factores que hemos anotado, pero si lo demás conserva validez, pues lo que debemos es retrotraernos al acto inmediatamente anterior a lo que existió. Y en este caso, como el tribunal nos dejó en libertad de establecer a qué momento procesal nos íbamos a referir, este despacho encontró razonable que fuera a los alegatos de conclusión, por la dispensa que señala el 138, pero también por otras dos situaciones. Celeridad, economía procesal, administración de justicia pronta y cumplida, que pues en este caso creo que ya llevamos 2 años, y pues creo que merecería pues tratar de acelerar un poco el paso. Igualmente las pruebas que hay en el proceso están absolutamente determinadas, decretadas, practicadas, agotada la oportunidad procesal para tacharlas de falsas. Entonces, por esa razón, el despacho consideró que deberíamos reiniciar desde alegatos conforme al artículo 107 del Código General del Proceso. Entonces, pues fundamentalmente recuérdese que el 107 dice que cuando se produzca un cambio de juez que deba proferir sentencia en primera o segunda instancia, quien lo sustituya deberá convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar. Eso dice el Código General del Proceso. En estas condiciones, el despacho negará la solicitud de declaratoria de nulidad del proceso propuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y coadyuvada por el señor apoderado de la parte demandante. Decisión que queda notificada en audiencia pública. Con el debido respeto que el despacho me merece en esta oportunidad y con base en los criterios que ha manifestado en esta oportunidad, la DIAN insiste en la declaratoria de nulidad bajo las condiciones y la preceptiva del artículo 29,
cambio de competencia por efecto factor cuantía, e igualmente la regla en la cual se hace remisión del artículo 207, dice, el control de legalidad se podrá ejercer por parte del juez en cualesquiera de las instancias y una vez agotada cada una de las etapas procesales, y si se tratare de hechos nuevos, pues se podrán alegar en la siguiente. Primer elemento. Segundo elemento, las causales de nulidad y el trámite incidental efectivamente hace remisión al Código General del Proceso. La DIAN no concurrió a la ocurrencia de la nulidad, tampoco la avaló, e igualmente no la avala en estas condiciones. Bajo estas circunstancias solicitamos muy comedidamente, por vía de reposición, que sea la aplicación al 140 bajo el regla fundamental de nulidad de orden sustancial. Trátese de artículo 140 conforme al 2282 o actualmente con base en la ley 1564, que igualmente determina la posibilidad a partir del artículo 133. Si bien es cierto, el artículo 138 establece unas condiciones y unas características, también en ese elemento argumentaría la DIAN igualdad y reclamaría igualdad de orden material. Es la primera vez que el tribunal en los procesos por cambio, por efecto cuantía, no anula la actuación. Toma con base en simplemente la validez de su actuación y le remite al competente para que profiera la sentencia, lógicamente con las previsiones de ley. Bajo estos dos criterios, artículo 29, debido proceso, competencia, factor funcional, determinación del juez natural, e igualmente acompasado con igualdad material frente a los últimos 20 o 30 expedientes que ha remitido el Tribunal de Competencia de la Dirección Seccional de Impuestos por efecto cuantía a Bogotá, solicitamos comedida y respetuosamente, lo manifiesto al señor juez, reconsiderar su situación por vía de reposición y dado el evento de que la determinación se mantenga, solicitamos tramitar recurso de apelación en subsidio, su señoría. Gracias. De los recursos interpuestos se le concede el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para los efectos pertinentes. Muchas gracias. Considero que con la claridad que el señor juez esgrimió los argumentos por el cual inició a actuar en esta instancia procesal a partir de los alegatos de conclusión, y debido a que se interpuso en su momento un recurso de reposición contra el auto que decidió remitir el proceso por falta de competencia a los juzgados administrativos, me parece que las etapas procesales pertinentes para alegar el reenvío pues ya están agotadas, y las justificaciones que usted presenta con fundamento tanto en el Código Procesal Administrativo y de lo contencioso como en el Código General del Proceso son pertinentes, y no habría lugar en este instante a promover un incidente de nulidad debido al fundamento legal por usted sustentado. Por tal razón considero que resulta improcedente y acojo su tesis de abogar por la celeridad y la economía procesal, en virtud que el bien jurídico tutelado por el debido proceso en el presente caso no se estaría vulnerando en ningún momento. Muchas gracias. Bien, el despacho decreta un receso mientras que analizamos los argumentos de cada una de las partes y si es procedente o no conceder los recursos interpuestos, teniendo en cuenta el artículo de la ley 1437, si la memoria no me falla, el 203. Ya revisaremos, entonces unos minutos por favor y ya reiniciamos, sin que obviamente esto implique ni aplazamiento, ni suspensión, nada, simplemente unos recesos de unos minutos para analizar una duda que tenemos en este momento y ya regresamos. Bien, reanudamos, agradecemos el tiempo de asistencia y de permanencia aquí en la sala de audiencias de los señores apoderados. Bien, el despacho debe abordar fundamentalmente si son procedentes o no los recursos interpuestos por la señora apoderada de la DIAN, y en este caso lo que debemos observar son varias cosas. En primer lugar, pues ya se tramitó en principio el incidente de nulidad. En estricto sentido, el incidente debió haberse rechazado de plano, por cuanto en el momento en que el despacho expidió el auto de obedézcase y cúmplase y fijó la fase procesal de alegaciones para los fines pertinentes,
de llevar a cabo esta audiencia, pues a partir de ahí la parte tenía la oportunidad legal para interponer el recurso de reposición, ya que fue un auto proferido por fuera de audiencia. Expirada esa oportunidad, y como esto no es una causal de nulidad de carácter, entre comillas, insaneable, pues evidentemente pues ha debido proponerla, o si no, perdida la oportunidad para ello. Con todo, pues el despacho consideró que en garantía del derecho del debido proceso, derecho de defensa, digámoslo de una interpretación un poco más amplia y más garantista en este caso, pues consideró darle trámite al incidente. Ahora, los recursos interpuestos fueron el de reposición y el subsidiario de apelación. Es bien sabido, a partir de los artículos 242 y siguientes, fundamentalmente de que en la jurisdicción contenciosa administrativa, pues la regla general es que, digámoslo, o los autos son reponibles o son apelables. Esa es como la regla general. Y por lo general, un auto que sea reponible no es apelable y viceversa. Sin embargo, pues uno tiene, bajo el principio del iura novit curia, la obligación de readecuar la interposición de los recursos y de la prevalencia de la sustancia sobre la forma. Miramos qué recursos procedían. Y evidentemente, por una parte, para ello tenemos que acudir al artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, y en este evento observamos lo siguiente. Por el numeral relativo al número 6, habla de que son apelables el auto que decreta las nulidades procesales. En este caso aquí no se ha decretado ninguna nulidad procesal, por lo tanto no sería pasible de apelación, pero sí de reposición, teóricamente. Ahora, quedaría duda de cómo integraríamos, si con la ley 14, perdón, con el Código General del Proceso, si integraríamos una eventual apelación, porque allí en ese estatuto de enjuiciamiento eventualmente se admitiría la apelación. Sin embargo, para ello tomamos como base el parágrafo del mismo artículo 43 que dice: la apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil. Entonces, al no concederse, al no consagrar, disponer el legislador una situación de apelación, pues entendemos que debemos rechazar por improcedente el recurso de apelación, pero no el recurso de reposición contra el auto dictado en esta diligencia, que niega la declaratoria de nulidad. Bien, valga la pena afirmar que hubo un cambio fundamentalmente en la ley general, en el Código General del Proceso, en las causales de nulidad del artículo 133. Dice así: el proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos. Numeral primero, cuando el juez actúa en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. Entonces, digámoslo que en ese sentido, cuando corresponde a distinta jurisdicción, cuando el juez carece de competencia. Obviamente, a ver, recapitulando un poco, a ver, perdón, déjame dónde estábamos. Hay dos cotejos que vamos a hacer. El artículo 140 del Código de Procedimiento Civil traía 3 causales: cuando corresponde a distinta jurisdicción, cuando el juez carece de competencia. Y normalmente lo que se hacía en esos eventos era retrotraer toda la acción. El nuevo artículo, el artículo 133 del Código General del Proceso, pues evidentemente va a subsumir esas causales y las fusiona en el numeral primero y dice:
que hay nulidad cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o competencia. Y entiéndase competencia por cualquiera de los factores. Entonces, en este caso, digámoslo, si el juez advierte la existencia de la causal de nulidad por falta de jurisdicción o competencia, o sigue actuando, y sigue actuando, por supuesto, pues evidentemente ahí sí se nos genera una nulidad. En este caso, digámoslo, tanto en el momento en que el tribunal advirtió la causal de nulidad, fundamentalmente determinó que no podía seguir actuando, y por lo tanto, en el entendido del 133 numeral primero del Código General del Proceso, lo actuado conserva evidentemente su validez. Inclusive volvemos a decir que lo único que sería inválido es si hubiera dictado sentencia, como ya se dijo inicialmente por parte del artículo 138 del Código General del Proceso. Entonces, en este sentido, el despacho no comparte las apreciaciones de la señora apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y por lo tanto mantiene su decisión de no reponer el auto o la decisión y por lo tanto mantener la vigencia del proceso, de este proceso, por no encontrar vicios de nulidad que lo afecten. Decisión que es notificada en estrados por ser dictada en audiencia. Así las cosas, el despacho le concede el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que se sirva a presentar hasta por el término de 20 minutos sus alegaciones de conclusión y lo mismo a continuación a la señora apoderada de la DIAN. Doctor, por favor. Muchas gracias. Solicito a su señoría acceder a las pretensiones de la demanda que se concretan en anular los actos administrativos por los cuales la Administración Tributaria impuso sanción por no presentar información en medios magnéticos a mi representado en consideración a los hechos fácticos que se encuentran demostrados en el proceso tanto en vía gubernativa como en vía judicial, y a título de restablecimiento del derecho se ordene que no es obligado, no resulta responsable a dicha sanción administrativa por las consideraciones de atipicidad y antijuridicidad que fueron debidamente invocadas, aportadas y probadas dentro del plenario. Es importante tener presente para estos efectos que en virtud de las pruebas que obran dentro del plenario no puede convertirse una sanción prevista como una represión por el incumplimiento de una obligación de colaboración con el Estado en un mecanismo recaudatorio para el Fisco Nacional. Ya desde tiempo atrás, desde el año 1998, en muchas oportunidades, el Consejo de Estado le advirtió a la Administración de Impuestos sobre la inviabilidad de usar el mecanismo de la sanción administrativa como un mecanismo para obtener recursos sin medir y sin fundamento alguno el daño que se le estaba causando, y esto con motivo de la sentencia C-160 del 98. En el presente caso, se torna recurrente esa situación, como quiera que en ningún momento a lo largo de la vía gubernativa se analizaron los hechos probatorios que justificaron el por qué mi contribuyente, mi representado, no estaba obligado a colaborar con el Estado en el año de 1998. Y sin gracia y discusión lo hubiese estado, tampoco estaría obligado a generarse una sanción, porque así como en el derecho penal se habla de los delitos de bagatela, en el presente caso, a partir de la expedición de la Constitución Política del 91, específicamente en su artículo 29, y adicionalmente la Ley 1437 de 2011, que estableció unos principios sancionatorios que fueron amoldando aún más ese carácter de el derecho del debido proceso y garantista tanto del proceso penal como del proceso penal administrativo, genera la obligación de interpretar las disposiciones previstas tanto en el artículo 631 como en el artículo 651 bajo un principio que es tutelar dentro del derecho tributario, que se encuentra tanto en el artículo 95 numeral 9 de la Carta Política como en el artículo 683 del Estatuto Tributario.
y no puede existir pena sin que se mida la justicia y la equidad. Y aquí se violó a lo largo de la vía gubernativa tales principios. En efecto, me permito citar sobre el principio de antijuridicidad, que es relevante en este caso lo siguiente, dado de la sentencia C-205-2003. Sin necesidad de elevar el principio de antijuridicidad al rango de principio supralegal, bien puede afirmarse que éste tiene su corolario constitucional en el principio de proporcionalidad o prohibición de exceso, deducido jurisprudencialmente de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 12, 13 y 214 de la Carta Política. Solo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados, y este es un punto que resulta determinante en este proceso, solo esos bienes jurídicos justifica la restricción de otros derechos y libertades cuya protección igualmente ordena la Constitución. Y aquí se advierte que en concordancia de este fallo con la sentencia C-160 del 98, que no existe la prueba que la Administración ha debido aportar en su debido momento, porque la carga de la prueba era la Administración, de demostrar el perjuicio que se le ocasionó por el supuesto incumplimiento del deber de informar de mi representado. Si revisamos el artículo 631 del Estatuto Tributario, esa norma claramente establece que los contribuyentes o no contribuyentes deberán colaborar con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, así como de cumplir con otras funciones de su competencia, incluidas las relacionadas con el cumplimiento de obligaciones y compromisos consagrados en las convenciones y tratados tributarios. ¿Cuál es el perjuicio que le ocasionó el señor José Alejandro Inostroza a la Administración Tributaria, impidiéndole efectuar cruces de información en el presente caso? Eso jamás lo demostró la Administración. Si revisamos la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado partió en un periodo de partir del presupuesto de que por el solo hecho de no informar se causaba un perjuicio abstracto. Esa consideración abstracta ya no da lugar en estos momentos. Primero, por los cambios de la Ley 1437-2011 y segundo, por la Ley 1607-2012, que fue una lucha que se dio en el Congreso de la República para reconocer la vigencia del artículo 29 de la Carta Política en el procedimiento sancionatorio administrativo tributario. Y en este caso, en particular, se haya violado el principio de lesividad que obliga a la Administración Tributaria a demostrar el perjuicio, no abstracto, real. Y el real no quedó claro, nunca lo probó. Y ante la falta de prueba no puede llegar a resultar sancionado mi representado. Como quiera que es necesario no partir del incumplimiento de una obligación y tomar una tabla de unos valores que aparecen reportados en una declaración tributaria, sino efectivamente tasar la sanción sobre la base del perjuicio que se le generó a la Administración. Y ese acto y ese actuar procesal jamás se obró. Por el contrario, lo único que hizo la Administración Tributaria fue coger los valores de la declaración tributaria y decir, esta es la base de la sanción, y aplicar una sanción máxima del 5% sin analizar y entrar a verificar el porqué de la gradualidad de la misma. Es importante para estos efectos introductorios analizar los hechos que son determinantes en el presente caso y que ya obraban dentro del proceso. Lo primero es la actuación de José Alejandro Inostroza, demostrar si hubo o no una culpabilidad, porque es otro elemento determinante dentro del proceso tributario, como quiera que no es un proceso de responsabilidad objetiva, sino un proceso de responsabilidad subjetiva. José Alejandro Inostroza es nacional chileno, llegó al país con motivo de un contrato que lo vinculó laboralmente como presidente de Codensa. A partir de diciembre de 2007 terminó su vínculo laboral con Codensa en Colombia y el Grupo Endesa, matriz de dicha sociedad, quien además lo vinculó en República Dominicana, del cual existe prueba en el expediente a partir de 2000 año, que es el año en que se investiga, año 2008. Es decir, el año que es materia de investigación, el señor José Alejandro Inostroza no se encontraba residiendo, no era residente fiscal en el país.
Al vincularse con Endesa en República Dominicana, perdió la calidad de residente que había obtenido con el vínculo de Codensa y por ello, que obra también el expediente, cambió del RUT, de la actividad económica en el RUT, pasando a informar la actividad 0010 a la actividad 0081, que corresponde sin actividad económica, solo para personas naturales, que fue omitido gravemente esa prueba y descalificada sin sustento alguno con motivo del acto de resolución sanción cuando se le advirtió a la administración tributaria al momento de responder el pliego de cargos que ya no existía, ya había existido ese cambio y ellos decían que era un borrador cuando el mismo contribuyente lo presentó a la administración y consta la constancia exacta del actuar de buena fe del señor Inostroza de informar a la administración lo que le estaba sucediendo y era que ya no tenía ningún vínculo económico que lo atara al país como que genera la residencia fiscal. La familia de mi representado continuó residiendo en Colombia, por eso continuó con bienes y tuvo vínculos con bancos. No obstante lo anterior, tal situación no lo tornó residente porque el artículo 10, vigente para esa época, vinculaba al país a los nacionales únicamente cuando vivía su familia al territorio nacional. En el acuerdo con Codensa, se convino que por un tiempo éste le pagaría la medicina prepagada y un seguro de vida. Y ahí es el tema de la tipicidad que vamos a analizar a continuación. Por error involuntario y sin estar obligado a ello por ausencia de ingresos que incrementen el patrimonio de mi representado, el señor Inostroza presentó la declaración del impuesto sobre la renta año grabable 2008, hecho que no lo convierte en declarante como requisito para estar obligado a presentar información en medios magnéticos, como quiera que el artículo 594-2 del Estatuto Tributario establece que las declaraciones presentadas por los no obligados no carecen de efecto legal alguno. Por lo tanto, anótese de esta relación de hechos preliminares de lo que le sucedió al señor Inostroza. El señor Inostroza siempre obró de buena fe, presentó declaraciones sin estar obligado a ello y con la convicción de estar cumpliendo con lo que le correspondía a él en materia tributaria. A este respecto, bueno, la resolución de medios magnéticos 3847-2009 señaló que estaban obligados a reportar quienes estaban obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio cuando sus ingresos brutos del año grabable 2007 sean superiores a 1.100 millones de pesos, no a quienes presenten la declaración, punto determinante para estos efectos. Por tanto, es distinta la situación de quien no estaba obligado a presentar la declaración a quien obligado la haya presentado. En tal sentido, independientemente de la presentación de la declaración, lo cierto es que mi representado no estaba obligado a ello y no lo estaba obligado porque conformidad con el 592 del Estatuto Tributario no se cumplían los requisitos para hacerlo. Sobre el particular, aclaro que la DIAN ha calificado a mi representado como asalariado, siendo que está aprobado que terminó el contrato de trabajo en el año 2007, por lo que no podía tener tal carácter al demostrarse en el expediente que desde 2008 trabajaba en República Dominicana. Está aprobado que gestionó el cambio del RUT. En tal sentido no se rige por el artículo 593, sino por el 592, siempre que cumpla los presupuestos del 591, norma que señala que están obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementarios todos los contribuyentes sometidos a este impuesto. En tales términos, es importante entender que los beneficios que se le otorgaron por fuera de la relación laboral por parte de Codensa en materia de seguro de vida y de medicina prepagada no tenían tal virtualidad como para generar su condición de contribuyente para el año grabable 2008 y al carecer de la condición de contribuyente no podía ser declarante del impuesto y no ser declarante no estaba obligado a presentar información en medios magnéticos de 2008 independientemente que sus ingresos del año 2007 superaran los topes previstos en la disposición porque por supuesto para esa época en su calidad de presidente de Codensa lo llenaba. De manera tal que es importante detenerse en ese principio de atipicidad, como quiera que si se está imponiendo una sanción por incumplir una obligación tributaria, evidentemente esa obligación de colaborar no nació a la vida jurídica porque uno de los presupuestos importantes era el de presentar la declaración estando obligado a ser declarante, y aquí no lo estaba obligado. E insisto, los únicos ingresos que tuvo el señor Inostroza en el año 2008 fue la medicina prepagada y el seguro de salud, que no son ingresos constitutivos de renta, no incrementan su patrimonio porque en ningún momento el contrato de medicina prepagada lo beneficiaba. Él no estaba residiendo en el país y segundo, el seguro de vida era un seguro de vida que si existiera un beneficiario era su familia y no él porque era cuando se muriera.
Entonces, ¿cuál era el incremento del patrimonio que él iba a obtener como fundamento y sustento para determinar su calidad de contribuyente? Por esa razón, he sostenido que el señor Inostroza, al no ser obligado a presentar declaración, no estaba obligado a presentar información en medios magnéticos. Pero por otro lado, al analizar el principio de razonabilidad y proporcionalidad, que fue el elemento tutelar que le llevó a considerar a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicional del artículo 651 del Estatuto Tributario, nos permite señalar que en el presente caso, debido a que el señor Inostroza no tenía actividad económica, no tuvo, está probado en el proceso, 2008 no tuvo actividad económica en el país, que la información financiera de él ya reposaba en las arcas del Estado, y viene una ley desde el año 2005, que es la ley 962 de 2005, artículo 44, en la que se señalaba información sobre contribuyentes. La administración tributaria no podrá requerir informaciones y pruebas que hayan sido suministradas previamente por los respectivos contribuyentes y demás obligados a llegarlas. En caso de hacerlo, el particular podrá abstenerse de presentarlas sin que haya lugar a sanción alguna por tal hecho. Esa norma fue reproducida en la Ley 1607 de 2012, artículo 193, como un derecho del contribuyente que ha sido vulnerado permanentemente por la administración tributaria. Está claro, como reposa en el plenario, que la administración tributaria conocía de los activos, de los pasivos de mi representado y obviamente de una información de unos ingresos no constitutivos de renta que fueron reportados por Codensa. Entonces, si la administración tenía la información financiera de la declaración tributaria, donde no tuvo movimientos porque no estuvo residiendo en el país, ¿cómo y con qué fundamento puede imponer una sanción del tamaño de la que se le impone al señor José Alejandro Inostroza, en la medida en que jamás se le pudo afectar el cruce de información? Es que tenemos que medir es el porqué de la información que está entregando el señor es útil o no, y en qué momento o en qué grado le generó el perjuicio. De ahí que la sentencia C-160 del 98 haya sido perentoria. La carga de la prueba es de la administración, no hay carga dinámica de la prueba, y la administración ha debido probar un hecho concreto, y es un perjuicio real, no un perjuicio abstracto. Donde se admitiera la tesis del perjuicio abstracto, se estaría violando directamente el principio de lesividad como principio tutelar en materia tributaria, previsto en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012. De acuerdo con esta disposición, es importante recordar que habla el 197, esperen un segundo, lo siguiente: lesividad, la falta será antijurídica cuando afecte el recaudo nacional. No hay prueba en ninguna parte del expediente por parte de la administración tributaria que la supuesta omisión de mi representado haya afectado al recaudo nacional. Y no lo pudo haber afectado porque en el año 2008 no tuvo ingresos, no tuvo movimientos, no vivía en el país, no era residente fiscal en el país. Entonces, ¿de qué manera puede llegar a decirse que el señor Inostroza le pudo haber afectado el recaudo nacional como para imponer la sanción? ¿Dónde queda el principio de proporcionalidad? ¿Dónde queda el principio de razonabilidad? Por eso insisto, como inicié el relato de estos alegatos de conclusión, que no se trata de imponer sanciones por imponerlas para el recaudo de la nación, sino como una represión al incumplimiento de los deberes tributarios de los contribuyentes cuando afectan efectivamente al fisco, y aquí no hubo ninguna afectación al fisco nacional. Es importante, señor juez, tener también de presente, dentro de los hechos, que el señor Inostroza, cuando fue requerido con el pliego de cargos, informó y le reportó a la administración, y usted lo puede ver en la respuesta al requerimiento especial, y le dijo: estos eran mis bienes, y estos bienes los tenía no en 2008, venían en el 2007, 2006, 2005, desde cuando inició el vínculo laboral con Codensa, que fue cuando él llegó a residir en el país. La administración conoció la información, y además de eso,
cuando impone de manera absurda la sanción, en la resolución sanción, el señor Inostroza se pretendió acogerse al beneficio de una sanción reducida. Presentó la información en medios magnéticos, como consta en un radicado del 10 de octubre de 2011 que obra en el plenario, en donde se le entrega la información en medios magnéticos a la Administración Tributaria y paga la sanción reducida, bajo una tesis única, y es que yo puedo acceder a la sanción reducida y pelear las cuantías de la sanción, porque en este caso la cuantía se tiene que determinar sobre la base del perjuicio, y como nunca se probó el perjuicio, no puede haber cuantía, y sin cuantía no puede haber sanción. Mientras no haya prueba de perjuicio, no puede haber sanción, salvo que se violen todas las disposiciones constitucionales y legales que se han venido esgrimiendo en el presente proceso. Y por último, quiero resaltar que en los alegatos de conclusión que se presentaron ante el tribunal, queda claro qué bienes tenía reportados, qué bienes conocía aquí, en este cruce de información que tiene usted en sus manos, señores juez, sobre lo que mi contribuyente supuestamente dejó informar y le afectó el cruce de información a DIAN cuando ya tenía la prueba. Y usted podrá advertir que el apartamento de Bogotá, las cuentas, los aportes a fondos de pensiones, lo que tenía de pasivos con Codensa, lo que tenía de pasivos en el Banco Santander, todo lo que tenía que ver con los famosos pagos de seguridad, de salud, de medicina prepagada y seguro de vida, que fueron indebidamente reportados por Codensa porque no era una relación laboral como indebidamente lo interpretó la Administración Tributaria, eran del conocimiento pleno de la Administración. Lo único que de pronto no estaba era un vehículo Ford, un Volkswagen Cross, una finca de Carmen de Picalá y un apartamento, que esos valores fueron analizados, se solicitó que verificaran cuáles son los avalúos catastrales, pero es importante relacionar un hecho cierto en este caso, y es que son activos que ya venían del pasado, nunca incrementaron el patrimonio porque venían de tiempo atrás, y ya la Administración Tributaria los había conocido porque le había cumplido con su deber de informar. Por tal razón, señor juez, solicito a usted nuevamente tener en consideración los principios tutelares sobre los cuales se basa el proceso administrativo sancionatorio a efectos de amparar los derechos fundamentales de mi representado en el presente caso, anulando la actuación administrativa demandada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señora apoderada de la DIAN. Gracias, su señoría. Una vez escuchada la intervención del señor apoderado de la parte demandante, se logra determinar que efectivamente los tópicos bajo los cuales se fijó el litigio y efectivamente es el tema central en discusión es, primero, determinar si efectivamente la sanción se puede imponer o no y bajo qué criterios. Segundo, el argumento del señor apoderado de la parte demandante siempre ha sido que su cliente no ha sido o no es objeto de declaración de renta, no está obligado tributariamente, porque simple y llanamente respecto de él no se genera el hecho generador de la declaración como tal y de la obligación de carácter fiscal. El tercer elemento ya es la determinación si era procedente o no una regla de proporcionalidad o de razonabilidad bajo el criterio de la imposición de la sanción. Al efecto, la Administración Tributaria ha determinado su posición y ha planteado, no solo a base del criterio de interpretación normativa, sino de las pruebas que se consignan en el proceso, tanto administrativo como jurisdiccional, que en el contribuyente convergen efectivamente la obligación de tributar en renta. A partir de él y a partir de ese criterio es que se hace la exigibilidad de la información en medio magnético para los años en los cuales se presenta la declaración como tal. En el expediente está acreditado que el contribuyente presentó declaración de renta en el año 2007 y también la presentó en el año 2008. Igualmente está acreditado que el contribuyente percibe determinados ingresos en determinados periodos, bien sea por su residencia o no residencia en el país, e igualmente que como trabajador, asalariado o no asalariado, percibe determinados ingresos. Esa información se corroboró a través de terceros y efectivamente establece la base bajo la cual el señor percibe un ingreso y por eso tributa. No es que no quiera o que no pueda o que lo hizo a motu propio. Lo hizo porque en él convergen los elementos propios de la declaración de renta. Bajo esos parámetros y bajo esas circunstancias
surge la obligación legal de presentar la información en medio magnético. Es así como la Administración Tributaria estableció que efectivamente el contribuyente no cumplió con ese deber legal cuando debía hacerlo en esa oportunidad. Fue requerido, no lo hizo. Se presentan los actos preparatorios, tampoco lo impone. Igualmente, vamos a la resolución impositiva de sanción, viene con los mismos argumentos que trae aquí al estrado judicial y efectivamente no prueba un elemento más allá o más acá que permita determinar sin lugar a equívocos que no le asiste la razón a la Administración Tributaria en la reclamación que está efectuando en este entonces. Es así como en el primer elemento del motivo de inconformidad que planteó con ocasión del recurso de reconsideración está todos los elementos de no obligado a presentar información. Por el contrario, la Administración Tributaria le debatió esta situación y efectivamente llevó los elementos que son elementos de prueba plena, que fueron enriquecidos con el órgano judicial a través del alto tribunal cuando trajeron determinadas circunstancias, determinados documentos que permitían establecer que efectivamente sí le asiste la razón y por ende presentó su declaración. La Administración en aquel entonces debatió si exactamente, con base en las resoluciones que imponen la obligación de presentar la información en medio magnético, convergen o no la obligatoriedad para el contribuyente. Examinó el 631, la resolución 3847 del año 2008, e igualmente estableció, con base en esos criterios, si el contribuyente era efectivamente declarante o no, si era sujeto activo o no, si era sujeto pasivo de un hecho generador y la determinación de la tarifa. Se hizo todo el debate con torno a los artículos 592, 593, 594, raya 1, 594, raya 7 del Estatuto Tributario, y en ninguna de ellas decanta la actividad del contribuyente. Por el contrario, él está obligado a declarar en renta y por ende se da el primer presupuesto, que es, está obligado a declarar en renta, a partir de él se toma la información y es la exigencia que establece la Administración Tributaria. En aquel entonces se especificó si era efectivamente con base 594 raya 1 o 594 raya 3 que se convergían o que se determinaba esa obligatoriedad, al punto que concluyó la Administración Tributaria. En el caso de la señora Inostroza, es una persona natural, efectivamente. Es una persona de carácter extranjero, sí. Que para efectos de determinar la condición de declarante en renta, inicialmente él trabajó el criterio de las reglas de residencia en Colombia, criterio que le fue desvirtuado por la Administración Tributaria y se estableció que en ese momento no es el término de residencia el que obligaba al contribuyente a presentar su declaración o no, sino su percepción de ingresos grabados, no grabados y demás monumentos que forman parte de su patrimonio para establecer la base bajo la cual debería cumplir con esa obligación fiscal o no. En aquel entonces igualmente se debatió el artículo 15 del 3750 del 86, que el señor apoderado de la parte demandante dice que no converge y que no sería aplicable, por el contrario, constituyen pagos indirectos los realizados al trabajador a cualquier orden. Aquí se probó efectivamente que él estaba recibiendo ingresos, en una parte asalariados, en otra parte el contribuyente manifiesta que terminó su relación laboral, pero siguió percibiendo determinados ingresos, a tal punto que efectivamente se le pagó algunos emolumentos por fuera de que no se determina el origen, puede ser trabajador independiente, puede ser con una consultoría, puede ser diferentes fuentes de ingreso las que determinan la obligatoriedad del patrono a cubrir esos gastos. Está la certificación del patrono de aquel entonces y de la persona que realizó los pagos que efectivamente establece que él tuvo ingresos de carácter directo e indirecto. Se establecen las fechas dentro de las cuales efectivamente el contribuyente presenta las declaraciones y bajo qué criterios se establece esta situación. Se le desvirtúa el elemento de residencia para efectos de contenido fiscal, hasta la conclusión de que está obligado a declarar renta y por ende debe presentar la información en medio magnético. El segundo elemento ya es la imposición de la sanción y los elementos determinantes de la sanción. Efectivamente, la Administración Tributaria tomó el 5% como lo establece el legislador para estos eventos. Mientras no exista la información, es lógico, es más que atendible que la Administración perciba los ingresos a título de sanción por la conducta omisiva del actor. Conducta omisiva que se traduce en un sinnúmero de elementos que afectan el erario público, no solo por no converger o no cumplir con esta obligación de carácter legal, sino por la trascendencia que tiene este tipo de información dentro de los programas de fiscalización, de los programas de fijación del erario público, dentro de los programas de determinación, de los programas de incluso de cruces de terceros o incluso para la misma fijación de la declaración y las bases y los topes en los cuales concurrió el contribuyente. Porque es que la información no solo se utiliza por querer o por convergencia, se utiliza porque efectivamente la Administración
debe cumplir un papel protagónico, que es determinar si efectivamente los contribuyentes atañen, cumplen, determinan si son inherentes al pago de sus obligaciones, qué perciben, qué no perciben, y si efectivamente tributan dentro de las reglas o no las reglas, o por el contrario, son omisos frente a determinadas obligaciones, y eso lo que hace la información es establecer cuáles son las condiciones y bajo qué condiciones se debe precisar si el contribuyente está acudiendo, está colaborando o no dentro de la carga impositiva que le compete y la que ha fijado el Estado. El señor apoderado de la parte demandante igual reclama un criterio de proporcionalidad o razonabilidad. No se dan los criterios de proporcionalidad ni de razonabilidad, tampoco se dan los criterios de graduación, porque la administración mantiene su posición en el hecho de sostener la imposición de la sanción dentro de los grados que se determinan. También se discutió algunos elementos en cuanto si habían elementos o no para determinar que algunos ítems eran base o no de la declaración de renta. El elemento fue totalmente superado con base en el recurso de reconsideración que falló la inconformidad que planteó en vía gubernativa el señor apoderado a nombre de su cliente. Bajo esos criterios y bajo esas circunstancias, el profesional del derecho que tenía en aquel entonces la defensa del presente asunto radicó ante el tribunal un escrito en el cual se pormenoriza las circunstancias bajo las cuales se dio la imposición de la sanción y del por qué el argumento del demandante no está llamado a prosperar. Ese es el mismo argumento que se trae en esta instancia, el argumento que se reclama, el argumento que se solicita al órgano judicial que se mantenga en el entendido de que los actos administrativos son sometidos a control de legalidad y deben permanecer incólumes dentro de las condiciones en que han sido explicitados tanto a nivel del tribunal como a nivel del juzgado. Para tal efecto, si el despacho lo considera pertinente, en cuanto a la identificación e individualización de carácter normativo y el carácter probatorio, este apoderado hace remisión a los folios que ya se encuentran dentro del expediente y que conforman el alegato radicado el 20 de marzo del año 2014, en aquella oportunidad cuando el tribunal así lo dispuso una vez que se agotó la audiencia de primera y con base en la cual pues en este momento se está determinando ya a puertas de un control de legalidad con base en la sentencia. Gracias, su señoría. Gracias, doctora. Bien, este proceso lo que ha representado fundamentalmente es una muestra de claro ejemplo porque el derecho tributario es una rama del derecho altamente especializada. Aparentemente aquí estamos discutiendo cosas intrascendentes, pero además de que estamos analizando asuntos tributarios, estamos analizando asuntos de debido proceso, de derechos fundamentales y de principios. En esto, permítanme primero empezar por el artículo 83 constitucional, que la presunción de buena fe en las relaciones en que se deben llevar a cabo entre la administración y el administrado. Igualmente, el espíritu de justicia del artículo 683 del Estatuto Tributario, el artículo 95, numeral 9 constitucional sobre el deber de tributar bajo equidad, justicia y en consonancia con el 338, legalidad. En este sentido, lo que tenemos igualmente es que además, dentro de esa relación de buena fe, también venimos acompañados de otro fenómeno, y es que las declaraciones presentadas, según el artículo 746 del Estatuto Tributario, hacen presumir la veracidad de las informaciones que en ellas se mantienen o en ellas se describe. Igualmente, esa veracidad puede ser destruida por medios pertinentes de prueba. Igualmente también otro hecho o otra situación que nos implica tener en cuenta que la declaración es un acto jurídico, la declaración del contribuyente, y pues no es lógico que en principio quien presenta una declaración vaya contra sí mismo, ya que no le es permitido a nadie ir contra sus propios actos.
En principio, igualmente el contribuyente tenía la posibilidad de modificar su denuncio rentístico mediante el expediente de corrección de la declaración. E igualmente eso, en principio, llevaría a observar que corre con la suerte de su omisión. Sin embargo, también es cierto que quien actúa de buena fe y comete un error, pues ese error, siempre y cuando se pueda verificar, no le ata indefinidamente, porque tampoco le es válido a los terceros, o en este caso a la administración, aprovecharse del error ajeno, porque esto también rompe el principio de la relación de la buena fe que debe primar entre los sujetos actuantes. Como ven, es una situación altamente compleja en el entramado de principios e intereses en discusión, porque fundamentalmente habrá que llegar a ese punto de equilibrio que se necesita en la tensión de intereses que nos ocupan. Así las cosas, lo primero que hay que decir es que, a pesar de que el señor demandante no era residente en el año 2008, ello implicaba única y exclusivamente, en principio, de probarse la existencia de ingresos que él debería, teóricamente, ser responsable tributariamente de los ingresos de fuente nacional. Únicamente, no de renta mundial, por supuesto, por no ser residente. Ahora, estamos en una disyuntiva, o no disyuntiva, estamos en una situación en la cual los no residentes tienen un tratamiento especial en el cumplimiento de sus deberes sustanciales y formales. El no residente, en principio, puede reemplazar su declaración del impuesto de renta y complementarios vía retenciones en la fuente. Y tiene un régimen especial esa persona no residente en el entendido de que él no permanece en nuestro país, que es temporal, que viene de paso, que no va a radicarse. Y por lo tanto el legislador asume que la actividad que le pueda llegar a generar ingreso, que le pueda llegar a generar renta, pues evidentemente el Estado considera de que la vía para pagar esa renta es la retención. Y curioso, porque allí no estamos hablando de ninguna depuración, ni de costos, ni de deducciones, nada. Simple y llanamente el extranjero, o perdón, el no residente, simplemente se enfrenta a esa situación, en principio, teóricamente. Por supuesto, ¿qué sucede? Él puede optar por reemplazar la declaración de renta si se le han practicado las retenciones y si aporta los certificados de retención. En caso de que no lo haga, pues evidentemente automáticamente se sitúa en otra posición. Vendría en principio a ocupar una situación de declarante. Y declarante en cualquiera de las categorías de menores ingresos, asalariado, trabajador independiente. Ya deja de tener como declarante la dispensa que le daba el estatuto tributario por esa situación. Sin embargo, ahí todavía no tenemos la situación definida, en el caso concreto, de si es o no contribuyente. Y si a pesar de ser contribuyente del impuesto de renta y complementarios, debe declarar, debe presentar declaración. Las retenciones le subsanaban obviamente el deber sustancial de pago y el deber formal de declarar. Como no fue así, entonces aparentemente tendríamos los dos deberes en cabeza en este momento de ese no residente. Así las cosas, el demandante registró para el año 2008 unos pagos provenientes de medicina prepagada, unos pagos de
un seguro colectivo para directivos de Codensa. ¿Producto de qué? De un acuerdo, de una transacción, de una conciliación que tuvo origen en una relación de carácter laboral, en un contrato de trabajo que, por supuesto, si bien es cierto, se finiquitó en el año 2007, tiene efectos, ya que no solamente los efectos de cosa juzgada, sino de que ese pacto de voluntades es ley para las partes y tiene efectos temporales, como las partes evidentemente así lo acordaron. A pesar de estar finiquitado el contrato de trabajo, tiene efectos luego de estar finiquitado el mismo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque aun cuando incluyéramos una situación de novación desde el punto de vista del derecho civil, lo cierto es que el telón y que le sirve de título jurídico es la existencia en un momento de una relación laboral que se pretende finiquitar de mutuo acuerdo, en la cual se pactan unos pagos posteriores al 31 de diciembre de 2007. Simplemente dejo como acotación que el pago del chofer, la prestación del servicio de transporte a la familia o el pago del chofer, pues nunca quedó declarado, ni quedó avaluado como pago en especie. Pero obviamente, como aquí no estamos revisando la declaración del impuesto de renta y complementarios, pues yo no voy a agregar algo sobre lo cual no puedo, pero simplemente les comento que a la DIAN le faltó eso en algún momento. ¿Qué nos queda? Pues salud de Colsanitas y nos queda la póliza del seguro de vida. El señor apoderado de la parte demandante considera que no es un ingreso para los efectos del impuesto de renta porque no tiene beneficio desde el punto de vista de acrecimiento del patrimonio. Si uno se pone a mirar los 7,5 millones, los 7,800,000, pues evidentemente todos esos dineros los sufragó Codensa. De manera que nunca fueron ingresados, teóricamente, ni en bancos, ni en caja, ni en ninguna otra cosa que se les parezca, ni por ningún otro rubro, y para hablarlo en términos castizos, al bolsillo del demandante. Y entonces uno dice, pues si no me entró nada, pues yo para qué me afano de declarar. No estaba obligado a declarar, ni siquiera soy contribuyente porque eso no es un ingreso, porque no tuvo una afectación a mi patrimonio. Pero yo creo que el análisis parte de una visión parcial del tema, porque lo primero que tenemos que hablar es de la existencia de una diputación para el pago. Entonces, ¿cómo así? Pues claro, porque evidentemente mediante ese acuerdo que celebraron las partes, el señor Inostroza autorizó a un tercero para que por cuenta, en nombre y representación de él, y con base en una obligación de carácter contractual, ¿sí?, de finiquito de una relación contractual, hiciera un pago. Claro, no hay desplazamiento monetario ni dinerario del señor Inostroza físico. Y también me podrían decir que en una cuenta tampoco. Pero lo cierto es que eso tiene un efecto muy interesante. Usted mismo, doctor, lo manifestó, es un ahorro, y un ahorro es un menor gasto, y un menor gasto pues evidentemente evita que el patrimonio tenga una detracción por las sumas que pagó de seguro de vida y póliza de seguro de vida y salud que pagó Codensa. Es decir, el patrimonio del contribuyente no se vio afectado, no se vio disminuido porque adoptaron una figura que es totalmente lícita y válida. ¿Para qué me va a pasar a mí la plata? No, de una vez pásela usted directamente y sáquela. Yo no se la pago directamente a usted, pero sí pago por cuenta suya, en cumplimiento, en honor de la palabra que di en el acto que finiquitó el contrato de trabajo. Entonces viene la otra de las grandes dificultades. Bueno, sí, es un ingreso
para efectos tributarios, sí, porque mi patrimonio no se vio afectado por ese ahorro que se hizo. Ahora, resulta que, ¿y entonces eso cómo se ve reflejado en mi renta? ¿Será que es que eso sirve para producir renta? Pues uno diría, coloquialmente dentro del seguro de vida, pues no se vaya a matar trabajando. Y además, pues ¿cómo así? No. O sea, el trabajo no significa irse a matar. Y además, pues ¿qué renta voy a obtener después de muerto? Eso lo podríamos decir en unos términos muy sencillos, y eso es razonable. Pero sin embargo, cuando uno... y a eso aunado por el hecho de que no hay un servicio personal. Pero ¿qué servicio yo presté? ¿Cuál relación de carácter como asalariado tuve? Ninguna, si yo no estaba trabajando fuera de este país. Pero lo que sí vamos a tener en cuenta es que si bien el señor no desarrolló una actividad productora de renta en Colombia, sí la desarrolló en otro país. Obviamente que no vamos a gravar los ingresos de un no residente percibidos en República Dominicana, ni más faltaba. Pero las condiciones en las cuales una persona puede desarrollar su vida personal y su vida de relación familiar para poder obtener renta por la cual no declara porque fue producida en el exterior, tienen que incidirle en algo. ¿Qué tranquilidad me produce a mí, en primer lugar, el hecho de que mi grupo familiar y el suscrito estemos afiliados a un servicio de salud? No corro ese riesgo, ya lo tengo cubierto. Y significa de una u otra manera un bienestar. Y en cuanto al seguro de vida, como le dije, pues no me va a levantar de la tumba a cobrarlo, porque eso es un imposible físico. Pero la cobertura de ese riesgo le generó también un derecho valorable en una suma de dinero, porque ahí está. Y evidentemente, ¿el derecho qué? A una prestación de garantía o de seguridad. Entonces, sí son perceptibles, sí son evaluables en una suma de dinero y le presentan un bienestar a esta persona, no por cuenta de la prestación de un servicio a Codensa, sino por la realización de una actividad de renta que no se percibió en Colombia, pero que sí le sirvió. No estamos grabando nada extraterritorialmente, nada se graba, nada se toca de República Dominicana, pero lo que sí se quiere decir es que él no tuvo que sufragar esas sumas de dinero, y adicionalmente sí la sufragó un tercero, pero por cuenta de él, y en nombre de él, y en cumplimiento de una obligación legal, y tuvo unos beneficios, y esos beneficios fue el derecho al servicio a la salud y el derecho a la cobertura de un riesgo en caso del siniestro de muerte. Entonces sí tiene relación con su patrimonio, y sí es un ingreso desde el punto de vista tributario. Discusión: ¿laboral o no laboral? En este proceso no se está cualificando ya la declaración de renta. No la podemos en principio tocar para modificar el concepto por el cual él declaró. La administración trató de asumir eso a lo que el contribuyente dijo que era, en reacción al principio de buena fe. Pero aún supongamos que no es un pago indirecto, aún supongamos que no hay un servicio, porque es que evidentemente no hay la prestación directa de un servicio. Aún supongamos que esto es extralaboral. ¿Qué tuvo que haber hecho el contribuyente? Otros ingresos. Así las cosas, a pesar de que hubiera un yerro de la administración, yerro que secunda lo que dice el contribuyente, en principio de buena fe, era un ingreso, y ese ingreso tenía que declararlo, bien sea como lo declaró o bien sea como otros ingresos, e interesaba bajo la óptica del derecho tributario. En esa manera, pues es contribuyente. Bien. Ahora, debía declarar
En principio sí, porque no hubo las retenciones. Y en principio sí, porque evidentemente tenía unos topes de patrimonio superiores a 99 millones de pesos. Y este tope de patrimonio es igual para todas las tres categorías: contribuyente de menores ingresos, asalariado, trabajador independiente. Y aquí hay un principio que es el de presunción de legalidad, que se complementa con otro que lo podríamos llamar principio de conservación de los actos de la administración. Y es que alguna interpretación que sea razonable, que permita conservar la legalidad del acto, debe preferirse a aquella que evidentemente lo sacrifique. Y eso es lo que ha hecho el despacho para conservar la legalidad del acto. Entonces, en él se reunían dos condiciones: los deberes formales y el deber sustancial de pagar y el deber formal de declarar. Ahora, esto es una parte. Ahora vamos a la otra parte: ¿debía o no presentar la información? Si era declarante, perdón, si era contribuyente, sí. Y si tenía un nivel de ingresos en el 2007, también. Ambas condiciones las cumplió. Entonces, desde ese punto de vista, sí debía presentar información exógena. Ahora, vamos a ver qué sucede. Estamos ya en la discusión y pues ustedes entenderán que estos son un extracto de los argumentos, porque pues, o si no, pues me demoraría más o menos hora y media en leer la sentencia. Entonces son unos extractos para que ustedes vayan teniendo idea hacia dónde va la decisión, y pues obviamente la sentencia estará por escrito, ya está prácticamente, pero siempre es mejor oír los alegatos de ustedes para acabar de adicionar algunos argumentos que son importantes. O si no, pues para qué alegatos. Listo. ¿Debía presentar la información? Sí, la debía presentar, la información exógena. Sí comparto el punto de vista de que ahora estamos entre dos extremos, entre el deber de presentar la información exógena y que la omisión no puede ser castigable, porque no hay ilicitud sustancial. Bien, primero, estamos en derecho sancionatorio administrativo, aplica atenuadamente las garantías del derecho penal. El daño aquí se concreta de una manera teóricamente objetiva por la omisión, porque esa omisión retarde, impide o afecta la posición de control, o no la posición del control, sino las facultades de fiscalización control que tiene la DIAN, para que evidentemente se cumpla el contenido de los artículos 95 noveno constitucional y 683 del Estatuto Tributario. Además, hay un deber de colaboración de los ciudadanos, bueno, aunque pues él es ciudadano extranjero, aunque ese 95 habla de que los ciudadanos y los colombianos, pero entonces, si yo soy extranjero en el país, desde que entre al territorio nacional, debo cumplir la Constitución y las leyes. Y no puede tener el extranjero un tratamiento en principio diferente del nacional, y como el nacional debe contribuir al cumplimiento de las cargas públicas, a su financiamiento y colaborar con las autoridades, pues sí, eso también se lo debemos pedir a los extranjeros. Así las cosas, no está liberado del deber. Ahora, la responsabilidad, coincidimos con el señor apoderado de la parte demandante, no es objetiva sino subjetiva, y hay que analizar las condiciones en las cuales esta se presentó. Primero, doctor, a la presente su cliente ha presentado la información en medios magnéticos que puedan ser lecturables y registrables en el sistema informático de la DIAN. Información, cuando se hizo el pago de la sanción se radicó un memorial con los archivos respectivos
donde se le puso de presente a la administración toda la información que tenía de su obligación de informar en debida forma. Eso está dentro del expediente y está demostrado. A ver, me refiero al validador y la forma que tiene la DIAN en su sistema informático. Ya no esa, porque esa la conozco y esa va a ser objeto de análisis en este proceso, sino ya la que el contribuyente debe registrar ante la administración en su medio, en su sistema informático. Pues no, el procedimiento, cuando me lo entregó, nosotros lo que hicimos fue pagar y reportar, y entiendo, no, ahí sí no sé en este instante el contador que hizo la información si la subió o no la subió. A mí ahorita me entregaron sí y yo lo radiqué adicionalmente la memoria como un elemento probatorio para poder acceder a la sanción reducida. Pero como nosotros no manejamos el tema contable, la persona que hizo los medios magnéticos ha debido subirla. Su pregunta concreta de en este momento si tengo esa prueba no la tengo disponible. Bien. Así las cosas, pues no es que esto sea una pregunta capciosa, un interrogatorio tipo inquisitivo, no. Simplemente mirar la situación. No hay una negativa absoluta a presentar la información. Tal vez la información se presentó inadecuadamente, extemporáneamente y por la vía que no era, e inclusive alcanza a observar el despacho que en algunos casos faltó el NIT. De manera de que sigue sin cumplir el deber formal, pero no significa que, como decimos en los medios jurídicos, el declarante, contribuyente, esté en una situación de contumacia y rebeldía. Y eso es una situación de valoración. Lo segundo, lesividad, cuando se afecta el recaudo nacional. Sí, yo entiendo que debe aplicarse el artículo 197 de la Ley 1437 de 2012, el principio de favorabilidad, todos esos principios que son del derecho administrativo sancionador, especiales para el derecho tributario. Y evidentemente lo vamos a aplicar. Pero no podemos colocar en la prueba diabólica a la DIAN de demostrarme de que hizo la fiscalización con unos datos inexistentes y que a raíz de eso entonces encontró que el contribuyente al cual tenía que fiscalizar pero que no pudo fiscalizar, entonces sí cumplió su obligación tributaria en estricto sentido. Hasta allá no podemos llegar porque pondríamos en una situación imposible. Sí se vuelve a la tesis de que evidentemente la imposibilidad de que la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales pueda ejercer su control, pues de por sí es un de los elementos que sirve para la sanción. No será el único y por eso se tiene que graduar y proporcionar la sanción. Es indudable. Hay varios elementos. La parte demandante presentó los avalúos catastrales. La forma de medir el valor patrimonial de los bienes no es por su valor comercial. Y en atención al principio de buena fe entiende el despacho que eso fue lo que hizo en su declaración. Si bien hemos dicho que las declaraciones son inmutables después de cierto tiempo, todos lo sabemos, tampoco puede aprovecharse del error ajeno del contribuyente, quien de buena fe ha demostrado una realidad distinta. Y ahí aplicamos los artículos 228 y 230 constitucionales, en los cuales el juez está obligado a fallar en sus decisiones conforme al imperio de la ley, pero también con la primacía de la sustancia sobre la forma. Y aquí, en un tema sancionatorio, sí permite hacer una revisión de esos valores patrimoniales por los cuales se declararon los bienes. Y habrá que ajustar la sanción, fundamentalmente, al valor del avalúo catastral que presentó sobre el bien de Carmen de Apicalá y sobre el bien que presentó en Bogotá, para disminuir fundamentalmente el monto de la sanción, la base de la sanción, en esos valores. Entonces, proporcionalidad, gradualidad y fundamentalmente, entre comillas, como dirían los penalistas, la ofensa al interés jurídico protegido que busca la DIAN sigue vigente, pero no con la intensidad del 5%
como lo había estimado la administración. Para este efecto, este despacho asume precedente judicial expedido por el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el caso de Emma Araujo contra la DIAN, en la cual, con similares argumentos a los presentes, e igualmente porque de una u otra manera la cantidad de operaciones que el contribuyente hizo durante el año que se le pedía la información exógena y de actividades que tuvo en el país no eran tan significativas como para hacer presumir, digámoslo, no que no se pudiera controlar, sino que es que la afectación fuera de una magnitud grande, ¿sí? Por eso se dice, si hay afectación por la omisión de informar, pero no de tal magnitud que haga y que obligue a aplicar el máximo. Entonces, efecto de lo anterior, reducimos la base, la fijamos la sanción en el 0.5%, e igualmente esto implicará decretar la nulidad parcial. A título del restablecimiento, accederemos parcialmente al restablecimiento del derecho. Y en cuanto a condena en costas, no procede porque la doctrina judicial, o mejor, la jurisprudencia del Honorable Tribunal Administrativo, si bien este despacho no la comparte, sí la acata en el sentido de considerar que pues en este evento, digámoslo, hay un interés general que es el recaudo de impuestos conforme a los principios de equidad y justicia. No queda más por decidir, en principio, y lo único es reiterar correos electrónicos, lo cual lo vamos a hacer en el acta. La sentencia se proferirá por escrito, se notificará en debida forma a todos para que ustedes puedan ambos presentar la apelación, porque me imagino que este es el caso en que ninguna de las dos partes queda satisfecha, todos absolutamente insatisfechos porque el señor actor quería el 0%, la DIAN quiere el 5%, entonces, pero pues evidentemente tengan en cuenta que ahí pues rompen la regla de la reformatio impeius en el evento en que apelen ambos. Entonces ya será de mirar qué situación se presenta. Muchas gracias, un feliz día, vamos a redactar el acta. Espero haberme expresado con la mayor claridad, pues yo sé que ustedes son abogados tributaristas, pero como esto aparece también publicado en una página de internet y pues los temas tributarios no es que sean los más agradables de tratar, pues evidentemente tratamos de hacerlo los más simples y los más amistosos para que nos puedan llegar a observar. Un feliz día y el mejor de los éxitos y bueno, hasta pronto. Muchas gracias.